Este es un tema que para mí es fundamental en el desarrollo. Hay personas que me preguntan, ¿cómo es que hay personas que tienen 40 años de estar contigo? O sea, 40 años. Porque va a cumplir el año que entra 40 años de ministerio. 40 años. Comencé muy joven, a los 4 meses de convertido, yo escuché la voz de Dios que me llamaba al ministerio. 4 meses de convertido. Al año, yo estaba fundando la primera iglesia. Esa iglesia ya tiene prácticamente 38 años, va a cumplir 39 años. Esa iglesia, una de las iglesias, ahí está una hija mía que tiene 38 años de estar conmigo. O sea, quiere decir, fue una de las primeras discípulas. Hay el pastor que está en la iglesia que tenemos, donde tenemos las instalaciones de todas las embajadas, porque lo que tenemos es una red de redes apostólicas con más de 70 organizaciones a nivel de 12 países, y que hemos ido ayudando a formar ministerios sólidos que ya tienen muchos años. Entonces el Señor me ha dado el privilegio de dar paternidad o cobertura a muchos apóstoles, profetas, evangelistas, pero no todo el tiempo fue así. Hay personas que las tomamos de cero y las llevamos a un nivel, o sea, agarrado de la mano. Quiere decir que todos estos años han estado caminando con nosotros, ¿ya? Empezaron como simples líderes, así como ustedes están acá, comenzaron, y el Señor comenzó a levantarlos y comenzaron obras, y hoy tienen 5, 10, 15 congregaciones y están apostolando o pastoreando una red de iglesias. La pregunta, mucha gente me pregunta, ¿cómo usted hace para que personas estén por mucho tiempo con usted y no se hayan ido de su lado? Y una de las cosas que yo le enseño es que a menos que la iglesia y que los pastores entiendan que la iglesia es una familia y que eduquemos a los creyentes, a los cristianos, que la iglesia es una familia, la familia de Dios, no vamos a poder llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque necesitamos que cada persona entienda ese proceso de familia. Familias saludables. No sé si tú me quieres quitar un poquito el sonido ese. Tú no tienes un sonido que está... Hay un sonido, ¿no? Para que... Entonces, porque ya con el ruido de los carros tengo ya, y entonces me distrae. Entonces decía que yo creo en todos estos años de ministerio que he vivido tantas experiencias, y no solamente mis experiencias, sino experiencias de mis hijos, de gente que he formado en América Latina, y poder recorrer varios países y relacionarme con la cultura, la idiosincrasia de estos países. Y aunque tienen algunos cosas en comunes, cada país tiene una cultura diferente. Sobre todo, por ejemplo, tenemos muchos hijos e iglesias en Brasil, es otro idioma, o en los Estados Unidos, son otras culturas. Y nos ha permitido también vivir esas experiencias con ellos. Nos da a nosotros una luz más amplia de cómo establecer la iglesia. Entonces, hay algunos principios que quiero enseñar primeramente, que tienen que ver con iglesias, ¿ya?
¿Por qué? Porque hoy se está perdiendo el concepto original de iglesia. Hoy las iglesias tienen, la gente que va a las iglesias está formándose unos conceptos diferentes a lo que Dios realmente quiere que nosotros sepamos de la iglesia. A veces se tiene la iglesia como una organización, pero la iglesia, aunque tiene organización, no es una organización. Oiga eso. Aunque la iglesia tiene organización, no es una organización, es más bien un organismo vivo. Oiga bien, un organismo vivo. Y cuando estoy hablando de que la iglesia es un organismo, quiere decir que la iglesia tiene vida. La iglesia tiene vida. Una organización es estática. Y a veces encuentro que muchas personas me preguntan ¿por qué hemos pasado tanto tiempo y no hemos crecido? Porque a veces la estructura organizacional no tiene forma de crecer. Por eso cuando crecen se rompen, porque no tienen una estructura orgánica, sino organizacional. Oigan esas dos cosas. Estructura orgánica y estructura organizacional son dos cosas diferentes. La estructura organizacional es presidente, secretario, tesoreros, ¿entiendes? Fiscales, no fiscales. Una vez estuve en una iglesia y había una reunión de líderes y comencé a preguntarle quiénes estaban ahí y me comenzaron a hablar. Y me decía, yo soy el fiscal de las damas, yo soy el fiscal de los hombres, yo soy el fiscal de los jóvenes. Yo decía, ¿pero ustedes tienen aquí una fiscalía o qué? Porque todos eran fiscales. Entonces, estas mentalidades muchas veces no nos dejan crecer, ¿ya? Pero cuando hablo de que tener una mentalidad organizacional, una biótica, una organización biótica, biológica, me estoy refiriendo a lo que la Biblia dice. Cuando estoy hablando de que una cosa es organización y otra cosa es un organismo vivo, estoy hablando de la mentalidad que Cristo quiere darnos. Si nosotros desde el principio comenzamos a entender esto, nos vamos a evitar muchos problemas. ¿Por qué? Porque resulta que el organismo tiene que ver con lo que el apóstol Pablo dice y lo que el Señor Jesucristo dijo. El Señor Jesucristo comparó a la iglesia, oigan esto, el Señor Jesucristo comparó a la iglesia como un cuerpo. Dice, yo soy la cabeza y vosotros sois mi cuerpo. A partir de esa declaración del Señor Jesucristo, nos está encaminando a un concepto biológico, biótico, a un concepto orgánico, que es totalmente diferente a un simple concepto organizacional. Quiere decir que se renueva, el organismo se renueva, es vivo, tiene transiciones. Cuando nosotros comenzamos a ver ese concepto, inmediatamente nosotros se nos prende la cabeza, nos prende la imaginación. Y esto es lo que quiero que ustedes entiendan. Cuando la Biblia habla, el Señor Jesucristo dice que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Lo que quiere decir el Señor es que este cuerpo tiene un sistema, por lo menos tiene sistema.
El Señor hace todo por sistemas, ¿sabes? Y es bien interesante. Los sistemas tienen ciclos. ¿Ve? Si tú aplicas los conceptos bíblicos a el desarrollo de la iglesia, tú vas a desarrollar más rápido las cosas que los otros. ¿Ve? ¿En qué sentido? Que el cuerpo, yo le decía a los pastores que yo he aprendido mucho acerca de la iglesia estudiando el cuerpo humano. Porque si el Señor me dice a mí que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, Él está tratando de decir que así como funciona un cuerpo saludable, es como yo quiero que funcione la iglesia. ¿Me hago entender? Así como funciona el cuerpo, un cuerpo saludable, así yo quiero que funcione mi iglesia. ¿Y cómo es que está la iglesia conformada? La iglesia está conformada por sistemas. Cada sistema, oigan eso, cada sistema tiene a cargo una funcionalidad del cuerpo. Por lo menos tenemos 9 sistemas. Y aunque esté dando una clase de biología, es bien interesante que en esa verdad paralela nosotros podemos encontrar muchas explicaciones que nos pueden ayudar a desarrollar el trabajo de la iglesia. Póngase a pensar en eso. Si Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, luego el apóstol Pablo nos da más luz acerca de este principio, que es el principio del cuerpo, que dice, todo el cuerpo bien concertado. Concertado viene de concierto, o sea, armónico. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas. Dice, todo el cuerpo bien concertado, unido por las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada uno. Ya a partir de ahí hay otro principio. O sea, el principio de entender que el cuerpo está conformado por miembros. Oigan esto. Y que cada miembro tiene una función en el cuerpo. No hay ningún miembro de un cuerpo que no funcione. A partir de allí, entonces nosotros comenzamos a analizar. Si nosotros comenzamos a comparar la iglesia de hoy en general con el cuerpo, encontramos que algo está andando mal. Porque la iglesia de hoy que yo he visto es una cantidad de personas, una poca cantidad de personas que están envueltas en la actividad de hacer funcionar la congregación. Esos que le llaman líderes. Y el resto son turistas, son personas que no tienen ninguna función. O sea, cuando nosotros comenzamos a hacer una evaluación y a pesar la iglesia de hoy, a la luz de las escrituras, encontramos que algo está andando mal. Porque hay una cantidad de personas que llegan domingo tras domingo, pero no tienen ninguna función en el cuerpo. No tienen ninguna función en el cuerpo. Entonces, ¿qué hacen? Como no tiene ninguna función en el cuerpo, lo que hace es que en la medida que la iglesia crece, el liderazgo decrece. ¿Cómo así?
¿Por qué? Porque no hay una forma de que juntamente con el crecimiento de la iglesia vaya creciendo también el liderazgo. ¿Me hago entender? Entonces, si antes teníamos 50 y esos 50 eran atendidos por 10 líderes, al pasar a 100, el trabajo es mucho más y siguen los mismos 10 líderes atendiendo ahora 100. Por eso decía que mientras que crece la iglesia, decrece el liderazgo. ¿Por qué? Porque el sistema que utilizamos es un sistema que es cuestionable. Y escuchen, yo soy parte de la iglesia, pero uno de los trabajos que Dios me encargó a mí como apóstol es no estar echándole, no estar simplemente motivando a la gente para que viva un avivamiento. No, mi trabajo es otro. Mi trabajo es el trabajo de ser un cable negativo. ¿Te das cuenta? O sea que muchas veces lo que yo voy a hablar no le va a caer bien a mucha gente. Pero eso es el cable negativo que necesitamos para que todas las instalaciones eléctricas tengan luz. Tiene que haber un cable positivo y un cable negativo. ¿Estamos? Bueno, lo negativo que yo hablo se convertirá en positivo al final de la jornada, porque lo que queremos es despertar, hacer consciente a la gente que tenemos que volver a los principios de la iglesia nuevo testamentaria. No estoy hablando de no utilizar la tecnología. Sí, hay que utilizar. Volver a los principios no tiene que ver con tecnología, porque yo puedo estar viviendo los principios con una nueva tecnología. ¿Comprende lo que estoy hablando? Lo que estoy hablando es que necesitamos cuestionarnos, y la única forma de cuestionarnos y evaluarnos tiene que ser los principios de la Biblia. Porque en los últimos años yo he visto que mucha gente ha caído en frustraciones, y en algún momento que le he prestado atención al sistema evaluativo de este mundo, como quieren evaluar las cosas, pueden meterme a mí en un grave problema, en una situación difícil. ¿Comprendo lo que estoy hablando? Entonces es importante que nosotros comprendamos esto, que comprendamos que sencillamente cuando nosotros entendemos, permíteme un segundo, respóndele aquí a la mamá de Yair, por favor. Entonces, escuche una cosa. Lo que quiero es que nosotros podamos evaluar nuestro desarrollo como iglesia. Oiga eso. El sistema evaluador que nosotros muchas veces estamos utilizando en los últimos tiempos es un sistema evaluador según el mundo y no según los principios de Dios. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo evaluar si ustedes están creciendo? Si una persona utiliza el sistema del mundo, entonces van a compararse con otras personas o con otros ministerios y van a decir, bueno, aquel ministerio está prosperando porque tiene más gente que nosotros. O aquel ministerio está más próspero que nosotros porque tiene más recursos económicos que nosotros. O que tienen más líderes que nosotros. Estamos utilizando un sistema errado. ¿Bien? Si tenemos tecnología o no tenemos tecnología, si tenemos buenos equipos o no tenemos buenos equipos. Y muchas veces estamos cayendo en la trampa de poder evaluar nuestro trabajo ministerial mirando hacia los costados a otros ministerios. Pero la manera correcta de hacer una evaluación para ver si estamos creciendo o desarrollándonos tiene que ser
fundamentado en los principios de la Biblia. ¿Comprenden lo que estoy hablando? Porque si nosotros comenzamos a hacer la comparación con un sistema de organizativo, según el mundo, entonces nos vamos a frustrar. Pero si nosotros comenzamos a evaluar lo que estamos haciendo fundamentado en los principios de la Biblia, entonces vamos a tener un acierto. Porque el crecimiento, oiga eso, el crecimiento del cuerpo no es un crecimiento acelerado. Y ahí está el detalle. Mucha gente quiere crecer rápido. ¿Sabe? Cuando hay un crecimiento o un decrecimiento rápido, tú tienes que prestar mucha atención, porque alguna cosa está pasando en tu cuerpo. Hay personas que están creciendo demasiado y se vuelven unos gigantes y dicen, ¿qué pasó con esa persona? Y hay personas que están con años y no crecen. Hace unos años atrás un pastor me dijo, estoy llevando a mi hija porque tiene 13 años y no está creciendo. Hicieron unos exámenes y encontraron que las proteínas estaban botando en la orina. O sea, había una anormalidad. El crecimiento del cuerpo no es rápido, es progresivo, es por etapas. Oiga eso. Si aplicamos estas verdades al crecimiento de la iglesia, entonces nosotros tenemos que entender que el crecimiento de la iglesia no es por milagros, sino por procesos. Los milagros son de la noche a la mañana. El milagro tú no te involucras, es Dios obrando. ¿Ve? El milagro es así, instantáneo. ¿Ve? Pero hay cosas que Dios no va a hacer por milagros. Y una de esas cosas que Dios no va a hacer por milagro es que el crecimiento de la iglesia no es por milagros, sino por procesos. Y los procesos son paulatinos, paso a paso. Un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Poco a poco, como dice mi mentor, un mentor que tengo, el mentor Raúl Utiniano, dice, poco a poco se pela un coco. Poco a poco se pela un coco. Entonces no es rápido. Así como los niños tienen un crecimiento natural, así también la iglesia va a tener un crecimiento natural. Entonces el sistema evaluativo que nosotros debemos hacer es ¿qué tanto nos parecemos al cuerpo? Y no qué tanto nos parecemos a otra organización. Porque no es de acuerdo a lo que la otra organización hace, sino de acuerdo a lo que el Señor nos manda. Dice, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno y va dando su crecimiento en amor en aquel que es la cabeza. Voy a darle el texto de la Biblia para que ustedes sepan qué texto estamos hablando. ¿Dónde puse mi celular? Ah, tú me diste, préstame tu celular. ¿Me hago entender? Ese texto. ¿Qué dice? Dice, todo el cuerpo, eso está en el libro de Efesios, ¿no? Todo el cuerpo bien concertado. Permíteme buscar el texto para dárselo. Todo el cuerpo bien concertado
y unido entre sí. Es Efesios capítulo 4, versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, ya a partir de aquí, este texto nos mete a nosotros en una dinámica. Primero, ¿cómo entonces se produce el crecimiento? Que cada uno de los miembros del cuerpo participe. Número 2, que cada uno de los miembros del cuerpo sepa cuál es su actividad propia. Cuando nosotros hacemos, ¿sí? La primera es que cada miembro del cuerpo tiene una actividad propia. Ahora, cuando te estaba diciendo que te mete en una dinámica, está diciendo la pregunta, cada uno de los otros, de las personas que asiste a la congregación, sabe a qué Dios lo llamó, sabe cuál es. Mire, ahí se desprende un montón de textos, de enseñanza. Sabe cuáles son los dones que tiene, sabe cuál es su función en el cuerpo, porque si dice dice unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro debe tener una actividad en el cuerpo. Ahora, si cada miembro tiene una actividad en el cuerpo, ¿cuál es mi actividad en el cuerpo? Me hago entender cuál es mi función en el cuerpo, porque hasta las uñas tienen una actividad. La gente piensa que las uñas para pintárselas o para rascarse, no. Las uñas es el sistema de fuerza de la mano. Si no tuvieras uñas, no tuvieras fuerza. Las uñas de los pies es como los frenos. Si no tuvieras uñas, te fueras de boca, ¿sabías? Interesante. Las cejas. El domingo pasado estaba sudando porque Cartagena hace mucho calor y yo generalmente predico los domingos con ternos, con vestido entero, no importa si hay calor. Y me estaba corriendo la sudor y se me metió una gota en el ojo. Porque se me ¿sabes qué tengo aquí? Tengo pocas cejas. Y la esposa mía me dice, vamos a delinearte las cejas porque no se te ven y trate la seriedad. La otra vez para tomarme la foto para el libro, me comenzaron y me las pintaron, ¿sabías? Para que se me vieran las cejas. Pero son muy importantes las cejas, porque ellas desvían el sudor de tu frente. Entonces, cada partícula de tu cuerpo tiene una función en el cuerpo. Si nosotros como líderes comenzamos a trabajar para ayudar a las personas a descubrir cuál es su función en el cuerpo, la gente no va a ser vaga, la gente no va a ser turista, la gente no solamente va a querer venir e ir. El trabajo no solamente va a estar dedicado solamente a unos cuantos que le llaman líderes, porque realmente a veces es mucho trabajo y lo que hacemos es que nos cansamos y nos desgastamos. ¿Me hago entender? Entonces es importante, a partir del principio de funcionamiento del cuerpo, y yo le llamo los principios de funcionamiento del cuerpo, que es PDF, yo le llamo PDF. Ahora, PDF es un sistema de archivo, ¿verdad que sí? PDF. Le llamamos PDF a unos archivos, pero para mí PDF aquí en esto es principio de funcionamiento. Yo utilizo claves, códigos. PDF, principio de funcionamiento. PDR, principio de relacionamiento. Hay una cantidad de principios del cuerpo que si lo aplicamos a la iglesia, de veras que vamos a tener un crecimiento sorprendente.
¿Me estoy haciendo entender? Comparemos. ¿Nos parecemos a un cuerpo? Vamos a meterle test. ¿Están todos los miembros de la iglesia conscientes de que tienen una función? ¿Saben todos los miembros de la iglesia que ellos tienen dones para el servicio del Señor? Entonces ahí se desprende una cantidad de enseñanzas que se tendrán que dar en discipulado, en reuniones de liderazgo, aún en la iglesia, series. Una de las cosas que yo hago es que yo enseño por series. ¿Por qué yo enseño por series? Y mis pastores, mi equipo pastoral, ellos siguen las series que yo estoy dando. ¿Por qué? Porque si yo predico sobre X cosas, ellos van a predicar algo que complemente eso. Series. Series, a veces hacemos 3, 4, 5 series para suplir una necesidad en la iglesia. Porque a veces nosotros predicamos y que una palabra nueva cada domingo y resulta que le hacemos mucho daño a la gente. Porque la gente ni ha entendido la anterior domingo. Le pregunta, ¿en qué predicaron el domingo? No me acuerdo, pero hablaron así como del cuerpo, algo así. Ya no me acuerdo, pero la cosa es que estuvo muy buena, muy buenísima. Pero ¿qué dijo? No sé. Entonces a veces nosotros comenzamos y decimos, wow, la verdad es que me frustro cuando tú le preguntas a alguien y no te responde. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos repetir hasta 8 veces algo para que la gente lo entienda. ¿Comprende lo que estoy hablando? Entonces yo generalmente predico por serie y predico una serie aquí y luego el próximo domingo me devuelvo un poquito, repito algo de lo que dije para enganchar a la gente y continúo otra vez. Así como los tipos de telenovelas, ¿viste? ¿Ustedes por qué las telenovelas son adictivas? ¿Usted sabía eso por qué? El capítulo anterior. El próximo capítulo. ¿Te das cuenta? O sea, de adelanto, no se pierda. El próxima enseñanza voy a estar hablando acerca de X cosa. Y la gente dice, wow. Pero y así, o sea, porque es un sistema de enganche, sistema comunicacional. Entonces, uno hace hacia atrás, engancha con la enseñanza anterior. Recuerda que el domingo pasado estuvimos hablando acerca de y entonces conectó a la gente. Y aquí este domingo voy a estar compartiendo en el día de hoy este tema. Pam, 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 pam. Y al finalizar dice, no se pierda el próximo capítulo. ¿Te das cuenta? O sea, es un sistema de comunicación. ¿Están captando lo que estoy hablando? Chévere, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tú comienzas entonces su proceso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay algún tipo de personas en la iglesia que dice, estos son los que oyen la palabra y la reciben con gozo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Amén! Pero no la entienden. Entonces viene el enemigo, le roba la palabra y quedan sin fruto. Y tú te frustras como predicador. Dice, pero ¿por qué? Si me he dedicado a enseñarle y no agarra. Pero es por eso. Entonces, cuando nosotros comenzamos a utilizar el sistema de evaluación, y hay que evaluarnos periódicamente, pero basados en los principios, ¿ya? Principios de funcionamiento. Están todos los... ¿Cuánto por ciento? El otro día hice una evaluación y encontramos que el 85% de los miembros de la iglesia estaban involucrados en algo. 85%. Solamente un 15% que no se habían querido involucrar porque estaban muy ocupados en otras cosas. Pero la gran mayoría estaba en un ministerio o estaban haciendo algo. Allí es donde, y la idea es que lleguemos al 100% todo el mundo haciendo algo a favor de la obra de Dios. Entonces, ahí es donde
estoy compartiendo con ustedes para que podamos nosotros hacer las respectivas evaluaciones, porque a veces evaluamos actividades, pero no evaluamos estructuras. ¿Comprende lo que estoy hablando? Ahora, cuando yo estoy hablando para ustedes aquí, no solamente estoy hablando para ustedes, estoy hablando para un montón de personas que me escuchan por las redes. Grabamos y luego editamos y luego lo pasamos y miles de personas se escuchan. A veces antes de 6 horas ya hay más de 1000 personas que lo escucharon. Estamos hablando que no solamente hablamos para ustedes, pero ustedes son la base hoy de esta enseñanza. Entonces no solamente enseño para ustedes, sino para un montón de personas, y sé, por eso estoy trabajando y hablando lo que estoy hablando. ¿Ya? Ahora, a partir de evaluar nuestro trabajo de iglesia por el principio del cuerpo, vamos a encontrar un montón de cosas. ¿Ve? ¿Cómo hacemos? Y ahí hay que hacer las preguntas. ¿Cómo hacemos para que todos se involucren? Porque ese es cierto. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría que todos estuvieran involucrados en algo? ¿Verdad que sí? A todos. Pero para eso tenemos que despertar conciencia en las personas de lo que Dios les ha dado. Y ahí es donde vamos. Por eso es la razón por la cual los ministerios que trabajamos o apoyamos se van muy rápido. El crecimiento es paulatino, es procesal, pero seguro. No es tan rápido, pero es un proceso que se va dando, construyendo, poco a poco. Hasta aquí estamos comprendiendo. ¿Sí sabe lo que estamos hablando, no? Estamos hablando del sistema evaluador de iglesia. Hemos hablado hasta el momento que la estructura nuestra debe estar una estructura ¿qué dije? Orgánica. Eso, estamos conectados. Una estructura orgánica más que organizacional. Y aunque la iglesia tenga organización, la organización tiene que estar fundamentada en los principios. Esto es fundamento apostólico. Porque si una cosa es un apóstol genuino, no de nombre, no de que se puso apóstol, no, sino que tenga un llamado apostólico real, es que pone fundamento. Dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto pongo el fundamento. Y el fundamento es Cristo. Y mire bien cada uno cómo edifica sobre ese fundamento. O sea, mi tarea apostólica no es emocionar a la gente. Mi tarea apostólica es poner fundamento apostólico para crecimiento natural de iglesia. Oiga esa palabra. Crecimiento natural. Son cosas que usted tiene que ir subrayando para que usted pregunte, ¿qué fue lo que quiso decir con esto? Crecimiento natural de iglesia. ¿Y por qué digo crecimiento natural de iglesia? Porque hay crecimientos que no son naturales. El crecimiento natural de iglesia es lo que nosotros perseguimos cuando nosotros aplicamos los principios bíblicos del cuerpo. Crecimiento natural de iglesia no es acelerado, no es por milagros. No estoy hablando de los milagros que hacemos en los cultos, no. Milagros que de una noche para la otra. Es procesal, poco a poco. Entonces, cuando hablamos de crecimiento natural de iglesia, estamos hablando cómo crece la iglesia. ¿Por qué? Muchas personas me dicen, ¿qué debo hacer para hacer crecer la iglesia? Yo digo, lamentablemente nada. ¿Cómo? Nada. Porque Dios no es estúpido de poner el crecimiento de su iglesia en mano nuestra.
¿Cómo así? O sea, que no podemos hacer nada, no. Ahora, una cosa es que nosotros, ¿cómo Dios va a poner el crecimiento de su iglesia a personas que no pueden hacer crecer ni un codo de su estatura? Oigan bien, pero Dios sujetó el crecimiento de la iglesia a principios. El crecimiento de la iglesia, al igual que el crecimiento del cuerpo, son por salud. La iglesia crece cuando tiene salud. Oigan eso. Oigan eso. ¿Cómo yo puedo, salud, cómo yo puedo, mañana compramos marcadores. ¿Cómo yo puedo aplicar esto? Mire el cuerpo, siempre estoy poniendo el fundamento del cuerpo, ¿estamos? La visión apostólica es que el apóstol o el don apostólico mira a la iglesia como un cuerpo. Los profetas miran a la iglesia como adoradores. Y adoración no simplemente significa cantar, sino rendirse al Señor. Eso es adoración. Los evangelistas miran a la iglesia como testificadores del poder de Dios. Testifican. Siempre están queriendo testificar para que la gente conozca a Cristo. Los pastores miran a la iglesia como ovejas. Tienen cuidado de la iglesia. Los maestros miran a la iglesia como discípulos. Cada uno de los dones de Efesios 4:11 mira a la iglesia de una manera, de una forma, y hace un énfasis. Esta iglesia es profética. ¿Por qué yo sé que esta iglesia es profética? Por el nombre. Tú sabes si la iglesia es profética o evangelística o apostólica o es discipular por el nombre. ¿Te das cuenta? Porque hacemos énfasis en el don. Por ejemplo, centro evangelístico, el pastor debe ser evangelista. Discipulando las naciones, el pastor es maestro. Más de su presencia, pastor es profético. ¿Me está entendiendo? O sea, uno inmediatamente sabe. Ahora, el peligro es que nosotros tenemos que planificar el equilibrio. Porque la salud viene de el balance, el equilibrio. Para que un cuerpo tenga salud, tiene que estar balanceado. ¿Me estoy haciendo entender? Recuerden, no he salido de esto. Estoy girando alrededor de del principio del cuerpo. La salud tuya es el equilibrio de los sistemas. Para que tu cuerpo tenga salud, tienes que estar balanceado. Si se te descontrola el estómago, el sistema digestivo, estás enfermo y no te va a dejar crecer. No te vas a dejar desarrollar. Ahora, el balance de eso viene de la salud. O sea, el crecimiento de la iglesia realmente es producto de la salud de la iglesia. Una iglesia saludable es una iglesia que tiene balance, que tiene equilibrio. El error que podemos cometer es que nosotros le jalamos más a lo que nos apasiona como pastores.
Si yo no tuviera un equipo apostólico que tiene los 5 dones de Efesios 4:11, yo estaría todo el tiempo enseñando Biblia. ¿Ve? Eso sería lo único que yo haría. Y eso no sería balance. Porque no habría habría discipulado, pero no habría adoración. No habría evangelismo. No habría compañerismo. ¿Bien? ¿Comprende lo que estoy hablando? O sea, crecimiento tiene que ver, hablando del cuerpo, el cuerpo humano, el crecimiento tiene que ver con el balance de los sistemas. En nosotros son 9 sistemas, que es digestivo, sanguíneo, los sistemas, el sistema óseo, el sistema nervioso, el sistema endocrino, o sea, nuestro sistema, 9 sistemas. Eso es lo que, si tiene equilibrio en los sistemas, tiene salud. Y si tienes salud, vas a crecer normalmente. ¿Ya? Cuando se desbalancea uno de esos sistemas en el cuerpo, la persona se enferma. Si la persona se enferma, no crece. ¿Me hago entender? Si eso es una verdad, oigan esto, escriban esto en alguna parte. Toda verdad es paralela. Toda verdad es paralela. Este era el sistema del Señor enseñar. El sistema del Señor enseñar era el sistema de la verdad paralela. Por eso era que usaba muchas parábolas. Porque si una verdad está en el mundo físico, tiene su paralelismo en el mundo espiritual. La luz resplandece en las tinieblas. Eso es una verdad física, pero también es una verdad ¿qué? Espiritual. Por eso es que estoy utilizando la verdad paralela. El cuerpo. Si estudiamos el cuerpo, su crecimiento, entonces vamos a entender lo que el Señor quería decir con que su iglesia es el cuerpo de Él. ¿Ven? Ahí está el detalle. Él dice, si les habla, dice, las cosas invisibles de Él, oiga eso, las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles y entendibles desde la creación del mundo. Oigan eso, oigan eso. Esto es lo que es la verdad paralela. Estoy utilizando el sistema que enseñaban los apóstoles y el Señor. Toda verdad es paralela. El mundo físico y el mundo espiritual. El mundo espiritual, un montón de cosas que no se conocen, porque no se ven. Dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, las cosas divinas. ¿Cómo tú vas a saber las cosas divinas si no se ven? Dice, las cosas invisibles de Dios, como su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, quiere decir, el mundo físico ilustra al mundo espiritual. Y si yo quiero saber cuidadosamente las cosas del mundo espiritual, indiscutiblemente tengo que descubrir su paralelismo en el mundo físico para entenderlo. La iglesia
La iglesia. ¿Qué es la iglesia? Puedes ponerme esa cámara acá, más bien, aquí de frente. ¿Qué es la iglesia? ¿La iglesia es del mundo físico o del mundo espiritual? ¿Qué dicen ustedes? Sí, pero el mundo espiritual, porque es algo divino, ¿no? Pero, ¿cómo es que el Señor utiliza un elemento físico para comparar a la iglesia? ¿Cuál es el elemento físico que utiliza el Señor para comparar a la iglesia? ¿Cuál? El cuerpo. ¿Me hago entender ahora? ¿La están captando? ¿Están entendiendo ese texto de Romanos? Que dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, que son cosas espirituales, se hacen claramente visibles o entendibles por medio de las cosas hechas en este mundo. Si tú quieres saber más las cosas espirituales, busca un elemento físico que sea el paralelismo de eso, porque toda verdad es paralela. Por eso el Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de ¿qué? De la tierra. ¿Qué es la sal de la tierra? La sal de la tierra, la sal es un elemento ¿qué? Físico, ¿verdad que sí? Pero tiene su paralelismo ¿qué? En el mundo espiritual. Así como la sal tiene la capacidad de conservar las cosas en el mundo físico, así también ustedes son la sal de la tierra, o sea, en el mundo espiritual. ¿Viste cómo el Señor enseñaba? Por eso estoy hablando de crecimiento de iglesia, pero basado en el cuerpo, en un sistema biótico, un sistema orgánico, no un sistema organizacional simplemente. A partir de ello, tenemos nosotros que analizar precisamente cómo es que la iglesia funciona, cómo es que la iglesia se relaciona. Dice que cada uno tiene una actividad propia, que nos necesitamos. Dice el apóstol Pablo, dice, un miembro no puede decir, no tengo necesidad de ti. Porque todos nos necesitamos. Eso es verdad paralela. Todos son importantes. Todos son importantes. Cada uno de los miembros del cuerpo es importante. Por eso cuando yo comienzo a cuestionar los sistemas organizacionales de las iglesias, yo veo que hay un montón de personas que no hacen nada en la iglesia. Y cuando lo analizo a la luz del cuerpo, digo, pero ¿cómo puede ser si en el cuerpo no hay ni un miembro que no tenga una función? ¿Se da cuenta? ¿Cuántas personas tienen una función en el cuerpo? ¿Cuántas personas tienen una función en la congregación? Todos tienen una función, pero no la están ejerciendo. ¿Por qué? Porque no la conocen. Entonces hay que trabajar y enseñar para que conozcan los dones que tienen. ¿Cómo descubrimos los dones que tenemos? ¿Cómo sabemos que tenemos esos dones? ¿Para qué sirven esos dones? ¿Cómo podemos ponerlo a funcionar en el cuerpo para que el cuerpo crezca? Porque la meta es llegar a que todos nosotros podamos tener una función en el cuerpo. No simplemente un cargo, sino una función. Algo tenemos que saber hacer. Algo tenemos que hacer. Amén. Entonces, ese es el sistema. Los sistemas. Ahora, crecimiento. ¿Qué es lo que vamos nosotros a nivelar? ¿Por qué muchas congregaciones tienen dificultades para crecer? Porque
la tendencia de nosotros los pastores y líderes es precisamente que nos apasiona el don que tenemos. Tenemos un don y eso nos apasiona más. Si somos proféticos, vamos a querer llevar a la congregación por lo profético. Hay mucho más canto, hay mucho más adoración, hay mucha más búsqueda, porque eso es propio de los proféticos. ¿Me comprende? ¿Ah? Pero hay poca evangelización, hay poco discipulado, hay poco compañerismo. ¿Ve? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que equilibrar. Cuando nosotros equilibremos las 5 cosas, oigan eso, cuando nosotros equilibramos las 5 cosas que son los pilares de la iglesia, entonces nosotros tendremos salud. Cuando tenemos salud, tenemos crecimiento natural de iglesia. O sea, no nos forzamos. La iglesia crece espontáneamente. Crece espontáneamente. O sea, el crecimiento de la iglesia espontáneamente se da cuando nosotros equilibramos las 5 cosas importantes que están en la Biblia. ¿Cuáles cosas? Lo que se encuentran en el gran mandamiento y en la gran comisión. En el gran mandamiento dice, ¿qué dice el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso tiene que ver con adoración. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, tiene que ver con servicio, ministerio. Ahí hay 2 cosas importantes de la iglesia: adoración y servicio. Son 2 cosas, adoración y servicio. ¿Ve? Pero en la gran comisión hay 3 cosas que encontramos. Y predicar el evangelio a toda criatura. Tiene que ver con evangelismo. ¿Ve? Evangelismo. Dice, bautizándolos. Tiene que ver con incorporación al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios. Tiene que ver con compañerismo. Y número 5 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo dije. Tiene que ver con discipulado. 5 cosas que resumen toda la Biblia. Están en los 2 grandes declaraciones de Jesús. Si usted quiere hacer un concentrado de la Biblia, estos 2 versículos resumen toda la Biblia. El gran mandamiento y la gran comisión. Ahí está condensada toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está condensado en el gran mandamiento, adoración y servir. Es más, los 10 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, 5 son para Dios y 5 son para el hombre. ¿Qué te parece? O sea, lo que quiere decir que condensado todo el Antiguo Testamento enfatiza 2 cosas: adorar a Dios y conocerle, y al prójimo. Esta es la ley y los profetas, dice. Eso es prácticamente el resumen del Antiguo Testamento. Dice, esta es la ley y los profetas. El Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, la gran comisión. Tiene que ver con 3 cosas importantes. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? Voy por parte, estoy hablando, vengo desde el cuerpo, vean que estoy repitiendo varias veces, vengo aplicando el principio del cuerpo. Número 2, estoy hablando del sistema de funcionamiento del cuerpo. Hablé de los miembros cada uno.
hablé del sistema de relación del cuerpo, que todos tenemos la necesidad. Que el cuerpo obtiene su crecimiento cuando hay equilibrio. En el cuerpo físico, el equilibrio de los sistemas. En el cuerpo espiritual, que es la iglesia, es el equilibrio de estas 5 cosas que resume toda la Biblia. Por eso tenemos que tener 5 equipos. Y esos 5 equipos están fundamentados precisamente en lo que dice Efesios 4:11. Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 5. ¿Por qué? Porque 5 es un número que da equilibrio. 5 son los dedos de la mano, de cada mano, 5 de cada pie, y 5 sentidos tú tienes para tener de dirección. Mire qué cosa, todo está prácticamente bien organizado. ¿Ve? Entonces es importante que nosotros podamos, si nosotros no planificamos cuidadosamente ese equilibrio, nos vamos a desequilibrar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos apasionan algunas cosas. Por ejemplo, a mí me apasiona la enseñanza. ¿Ve? Si yo fuera evangelista, a mí me apasionara el evangelismo y descuidaría la enseñanza. Si yo soy profeta, daría mucho énfasis a la adoración, a la búsqueda, y descuidaría el compañerismo, las relaciones. Ahí entonces está el desequilibrio. Para producir crecimiento natural de la iglesia, tenemos que equilibrar los 5 pilares o los 5 principios que resumen toda la Biblia, que se encuentran en el Gran Mandamiento y en la Gran Comisión. Ahora va a estar cayendo la ficha. ¿Sí me voy a entender? Toda la Biblia está resumida en 5 cosas que se encuentran en el Gran Mandamiento y en la Gran Comisión. En el Gran Mandamiento encontramos 2 pilares de la iglesia, o 2 principios, que es la adoración y servicio. Y en la Gran Comisión está evangelización, compañerismo y discipulado. 5 cosas. Estas 5 cosas son impulsadas por los dones de Efesios 4:11. El servicio lo impulsamos los apóstoles o los apostólicos. La adoración la impulsan los proféticos. El evangelismo lo impulsan los evangelistas. El compañerismo lo impulsan los pastores. Y el discipulado lo impulsan los maestros. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la función, tengo una duda. ¿Cómo? Tengo una duda sobre la función completa que cumple un apóstol. La función completa que El apóstol. el apóstol, cada uno de los dones de Efesios 4:11, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen una naturaleza introducida, o sea, es una naturaleza intrínseca, que el don les hace ver y concebir de una forma diferente el uno del otro. O sea, la manera como un apóstol concibe a la iglesia es como un cuerpo, es una visión panorámica. La función del apóstol, que son apóstoles, tiene la funcionalidad de equipar. Por eso es como decir la mano, siempre ponen este ejemplo, el dedo simboliza al apóstol, pero este dedo siempre sirve para sostener, ayudar a sostener.
¿Eh? Y la otra cosa es que el dedo este toca a los otros dedos, o sea, fácilmente. Es muy difícil tocarse los otros. Pero eso es la función del apóstol es como el sistema en el cuerpo. El apóstol tiene una funcionalidad en el cuerpo de Cristo, como el sistema muscular tiene en el cuerpo. O sea, el sistema muscular es el que te ayuda a moverte, a sostenerte. Sistema muscular, el apóstol. El apóstol entonces sirve como para poner un fundamento. Por eso dice Pablo como apóstol, yo como un experto arquitecto puse el fundamento. O sea, nosotros ponemos fundamento. Fundamento es plataforma, es principios, es bases. Y dice, y mire bien cada uno de ustedes cómo sobreedifican sobre ese fundamento. O sea, quiere decir, los apóstoles venimos a poner un fundamento, con el propósito de que se estructure para que puedan crecer. ¿Qué ocurre hoy en día? Hay iglesias que no tienen fundamento apostólico. Es como decir, tú haces una casa para de un piso, porque tiene 2 niños. Resulta que de repente tuviste trillizo y ya tienes 5, no los puedes meter en 2 cuartos. Entonces se te ocurre que tienes que hacerlo de 2 pisos la casa. Y si tú no tienes los fundamentos correctos, haces la casa de 2 pisos y ¿qué pasa? Se te cae. Porque no tiene el fundamento correcto. ¿Ya? Entonces a veces el crecimiento se da por actividad y no por principio. Los principios son los fundamentos. Los principios. Esto que estoy hablando aquí es puro principio. Por eso es que te das cuenta que no es una predicación común. Es puro principio, puro fundamento. Porque si ustedes comienzan a crecer sin conocer los principios, se van a basar en actividades. Las actividades lo que va a hacer es alinearse con los principios. Por ejemplo, no hay nada que la iglesia haga que no esté sobre esos 5 pilares. Si tú por decir algo, haces una brigada de salud, eso está basado sobre el principio de servicio. Si tú haces un concierto de adoración, eso está basado en la adoración. Si tú haces un convivir con los miembros de la iglesia, haces un picnic, un asado con los miembros de la iglesia, eso está en el principio de compañerismo. ¿Te das cuenta? Si tú haces una campaña evangelística, eso está basado en el evangelismo. Si tú haces seminario y haces ADN y capacitaciones, eso está basado en discipulado. No hay nada que la iglesia haga que no esté metida en esas 5 cosas. ¿Me hago entender lo que estoy hablando? Ahí está. Si tú nivelas eso y eso corre por 5 carriles al mismo tiempo, tú creces naturalmente. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Cuando no tenemos organizados 5 carriles, entonces tú vas por un carril y haces una campaña, pero dejaste de adorar, dejaste de discipular. Pero al mismo tiempo que tú tienes la campaña evangelística, tú estás teniendo paralelamente un tiempo de compañerismo. Y estás teniendo al mismo tiempo discipulado. Y estás teniendo al mismo tiempo ayuno, oración, adoración. O sea, no paraste. ¿Me voy a entender? Eso es lo que hace que haya ¿qué? Equilibrio. Y el equilibrio trae salud. Y la salud trae ¿qué? Crecimiento. Apréndanse esa fórmula. La salud trae
El equilibrio trae ¿qué? Salud. Y la salud trae ¿qué? Crecimiento. El equilibrio trae ¿qué? Salud. Y la salud trae ¿qué? Crecimiento. El equilibrio trae ¿qué? El equilibrio trae salud y la salud trae ¿qué? Crecimiento. Y estamos hablando de crecimiento natural, no crecimiento forzado. ¿Te das cuenta? Mire por dónde vamos. Comenzamos con ver la visión de cuerpo. Hay gente que son creyentes que no tienen visión de cuerpo, ni vida de cuerpo. Entonces la idea del Señor es que la gente tenga vida de cuerpo, tenga principio de cuerpo, conciencia de cuerpo. Y la conciencia de cuerpo es que funciona como cuerpo, porque yo no puedo estar en una iglesia, sentarme a ver a los otros. Mire, no hay forma. Todo el mundo tiene, sea nuevo o viejo, de alguna manera estoy involucrado. Ese es el ideal. No es lo que realmente tenemos en el momento. Esa es nuestra meta. Hasta que todos lleguen a la estatura y a la plenitud de Cristo. Todos. ¿Se da cuenta? Y esa palabra me encanta. Todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir todo el cuerpo? Todo el cuerpo es todo el cuerpo. Todo el cuerpo es todos los miembros del cuerpo. ¿Ve? Todo el cuerpo bien concertado, en concierto, en armonía, que se ayudan mutuamente porque cada uno tiene una actividad propia. Que se presta al otro en amor para producir el crecimiento. Ahí está la clave. ¿Viste? Hasta aquí estamos capturando. Me estás captando ya la idea, el principio que estoy tratando de hablar. Mire, yo repito muchas veces porque yo aprendí como comunicador que a menos que tú escuches por lo menos 8 veces, no vas a entender. Imagínate tú. Entonces yo lo digo de diferentes formas, pum, pim, pam, al revés, cuando tú termines, terminó. Y ya, ahora sí la canté. Tienen que ir viendo cuando lo que Dios quiere es que nosotros, por eso yo trato de ser muy explicativo, muy gráfico, porque yo soy gráfico, yo soy diseñador también. Mi lenguaje es gráfico. Me gusta mostrar, que la gente vaya imaginando. Cuando yo voy hablando así figurativamente, para que la gente comprenda, para que no se me lo olvide. Cuerpo. Y la comparación es la misma forma que el Señor la hacía. Dice, porque si Él les ha hablado cosas naturales y no las entienden, ¿cómo van a entender si le hablo las espirituales? Por eso le hablé de la verdad paralela. Toda verdad es paralela. Lo del mundo físico tiene su paralelismo en el mundo espiritual. Si tú quieres saber algo del mundo espiritual, descubre algo en el mundo físico y lo desmenuza. Por eso yo me dediqué, cuando entendí esto, a estudiar el cuerpo, para saber cómo era que Dios quería que funcionara la iglesia. Ahí está. Y cuando la iglesia camina como el cuerpo, la cabeza dice, ¡vamos para allá! Y ningún pie le dice, ¡ay, ya no quiero ir para allá! Nadie. Todo el mundo va. ¿Te puedes imaginar tú que vamos para la escuela dominical hoy, cuerpo? Y dice, no, yo no quiero, me quiero quedar. Y tú vas arrastrando, entonces, imagínate tú arrastrando el pie. No, yo no quiero ir, yo no quiero ir, yo no quiero ir. ¿Te puedes imaginar tú? A ver, eso es lo que yo digo. Eso, exactamente. Pero eso mismo, pero ¿por qué hay que arrastrarla? Porque no estás entendiendo que son parte del cuerpo. Si la gente entiende que esto hay que machacarlo una y otra vez.
Dios no te metió en el cuerpo para ser turista. Dios te metió en el cuerpo y tiene una función. Aunque no la sepas, tú la tienes. La tienes que descubrir cuando tú despiertes. Por eso el Señor permita, porque a veces yo cuando llegué aquí no sabía por dónde iba a predicar. Tanto que pensé que iba a predicar de otra cosa y mira por dónde me metí. Y mire, todavía estamos dándole aquí, no terminamos. Es que Dios nos permita hablar mañana sobre ministerios. Porque es que es una forma, es totalmente diferente. Las iglesias se convirtieron en unas organizaciones, ¿ya? Unas organizaciones de producción, pero no de vida. ¿Ah? No hay proceso muchas veces. Entonces lo que queremos es poner una plataforma de crecimiento natural. Una vez lleguemos a la conclusión de que todo el mundo despierte a la realidad de su llamado en el cuerpo, entonces será fácil para los pastores organizar los equipos. ¿Quiénes son los equipos de discipulado? ¿Quiénes son los equipos de evangelismo? No grupos de evangelismo, equipos. El grupo de evangelismo es diferente al equipo de evangelismo. El equipo de evangelismo crea una plataforma para que toda la iglesia, hasta los músicos y todo el mundo evangelice. El grupo evangelístico nada más un grupito que sale a evangelizar. Eso no es lo que Dios quiere. No, toda la iglesia evangeliza. De diferentes formas. Ahí es donde estamos. Se forman los equipos y eso comienza a caminar. Todos de la mano, caminando y creciendo naturalmente. Amén. Quedamos ahí.